Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, en un episodio más de una historia de terror para antes de dormir. Espero que las historias pasadas hayan sido de su agrado. Hoy quiero compartir una historia de fantasmas que ocurrió en mi familia hace ya muchos años. Resulta que lamentablemente uno de mis tíos falleció en un accidente, murió antes de que yo naciera, así que no lo conocí. Él se llamaba Antonio, de hecho yo me llamo Antonio precisamente por ese tío que murió en un accidente de camión. El chofer que venía manejando quiso rebasarle o quiso ganarle al tren y no lo logró. El tren se llevó el camión y en él murió el chofer y otros pasajeros. Entre ellos murió mi tío. Bueno, la muerte de mi tío fue muy dolorosa para mi abuelo Juan, que de hecho yo me llamo Juan precisamente por ese tío, por ese abuelo, mi abuelo materno. Y todos los días le lloraba y le lloraba y le lloraba a mi tío. Entonces mi abuela le decía: Juan, ya no le llores porque no vas a dejar descansar a mi hijo. No, si tú le sigues llorando a Toño, no vas a dejar que descanse en paz. Mi abuelo pues, no le hizo caso y le seguía llorando todos los días. Hasta que una tarde mi abuelo, sentado en su sofá, tenía la puerta de su casa abierta y desde ahí podía ver el patio. Entonces sucede que mi abuelo estaba sentado en el sofá y de repente vio pasar a mi tío Antonio. Cuando lo ve mi abuelo, después de que sale del impacto de verlo, se levanta de su sofá, sale a buscarlo, obviamente al patio, y mi tío ya había desaparecido. Entonces él corre con mi abuela y le dice: Concha, acabo de ver a mi hijo Toño. Y mi abuela le dijo: ya ves, ya te dije que no le llores, porque no lo dejas descansar en paz. Entonces mi abuelo a partir de ese momento ya le dejó de llorar a mi tío Antonio, y esa sería una de las experiencias que vivió mi abuelo Juan con relación a los fantasmas. Hay más historias que les voy a relatar a continuación, así que no te despegues. Otra experiencia que vivió mi abuelo, esto fue en su juventud, precisamente allá en Guayacocotla, Veracruz. Resulta que él venía de trabajar allá en Guayacocotla. Esto fue como por los años 20. No había electricidad, no había carreteras, no había absolutamente nada. Era un pueblo donde, bueno, el único medio de transporte era el caballo, la mula, algunos que tenían carretas y así. Entonces mi abuelo venía de trabajar ya en la noche y resulta que para llegar a su casa tenía que cruzar una vereda solitaria, oscura, y de repente mi abuelo dice que a la distancia ve a una mujer vestida de blanco. Le llamó la atención esta mujer porque obviamente tenía un bonito cuerpo, o sea, era una mujer con un cuerpo bonito, y mi abuelo iba detrás de ella. No le iba diciendo vulgaridades ni nada, simplemente mi abuelo le hablaba y le decía: señorita, espéreme, ¿por qué va tan solita? ¿Hacia dónde va? Permítame acompañarla, ¿no? Y la señorita nunca volteó, la señorita nunca le hizo caso y siguió caminando. Mi abuelo iba detrás de ella y de repente dice mi abuelo que pierde la conciencia, queda así como en un trance hipnótico, se pierde por completo. Él seguía detrás de esta mujer, la iba siguiendo, y de repente dice mi abuelo que ya no supo qué
qué sucedió y reacciona cuando la mujer desaparece. Cuando la mujer desaparece, se desvanece o se esfumó, lo que haya pasado, resulta que mi abuelo estaba a unos cuantos pasos de irse a un desfiladero, a un barranco con varios metros de profundidad. Entonces, si mi abuelo no hubiera salido de ese trance hipnótico, lo más probable es que se hubiera ido al vacío y se hubiera muerto, ¿no? Obviamente. Entonces, esto le pasó a mi abuelo en Guayacocotla, Veracruz, con esa mujer vestida de blanco. Tengo otras historias que quiero platicarte, así que no te vayas. Y la tercera historia que vivió mi abuelo, que ocurrió precisamente en Guayacocotla, fue igual en el campo, en esas rancherías completamente oscuras, donde no hay alumbrado público, no había carreteras, no había manera de transitar, pues de otra forma que no fuera la de caminar, o en un caballo, o en un burro. Mi abuelo era una persona que, pues yo considero que era muy valiente, ¿no? Era una persona que pues no le tenía miedo ni siquiera al diablo. Él siempre usaba una daga, un puñal. Resulta que mi abuelo de trabajar pasó a una cantina a tomar algo de aguardiente, que es una bebida alcohólica, no sé cuántos grados de alcohol tenga, pero se había tomado 2 copitas de aguardiente y se había ya dirigido hacia su casa, hacia el rancho. Tenía que cruzar una vereda solitaria, oscura, y durante el trayecto se le apareció un perro negro gigante que le brillaban los ojos de color rojo. Entonces mi abuelo, en cuanto lo vio, dijo: ah, caray, ¿y esto qué es? El perro obviamente comenzó a gruñirle con toda la intención de atacarlo. Mi abuelo agarró su daga y en cuanto el animal se la aventó para atacarlo, mi abuelo lo recibió a puñaladas. Lo hirió en un par de ocasiones y al final clava su daga, su cuchillo sobre el lomo del animal y él se echa a correr. Se va muy espantado, obviamente, ¿no? Porque se había recibido el ataque de un animal bastante salvaje y que tenía la intención de matarlo. A la mañana siguiente, mi abuelo va muy de mañana porque tenía la curiosidad de saber qué animal lo había atacado. Cuando llega al lugar a recoger su daga, bueno, se da cuenta que su daga seguía enterrada ahí en el piso de tierra y ya no había animal. Por lógica, o sea, un animal pues no se desintegra, ¿no? No se desintegra de la noche a la mañana, no desaparece. Si ese animal, supongamos, hubiera tenido un dueño, pues también se hubiera llevado la daga, ¿no? Pero no fue así. Entonces mi abuelo llegó a la conclusión de que ese animal que lo había atacado, pues había sido un nahual, lo que decía mi abuelo, ¿no? Realmente, pues él decía que era eso, que era un nahual y ya. Entonces, esa experiencia también la vivió en Guayacocotla. Hubo otras experiencias ya que las vivió aquí en la Ciudad de México, pero pues yo creo que te las platicaré en otro video. Decidí narrar otras historias de mi abuelo porque creo que el video iba a ser muy corto. Así que esta experiencia le pasó a uno de mis hermanos, a mi hermano mayor. Él se fue a vivir a San Luis Potosí para continuar estudiando
una carrera universitaria y mi abuelo tenía como 2 años de que había muerto, como 1 año y medio más o menos. Mi hermano estaba con un amigo de la universidad, acababan de salir de clases y entonces dice mi hermano que él estaba con su amigo, estaban en una tienda, era una tarde bastante calurosa en San Luis Potosí y de repente dice mi hermano que llegó un viejito. El viejito era, dice mi hermano, la copia exacta de mi abuelo. Y este señor le dice a mi hermano: disculpe, joven, ¿cómo puedo llegar aquí a la iglesia, no? Le preguntó por una dirección, no recuerdo bien cuál. Y mi hermano no le contestó porque se sorprendió cuando lo vio. Quedó mudo al momento de verlo. Se sorprendió bastante cuando lo vio y no le dijo nada. Ya el viejito siguió caminando. Dice mi hermano que inclusive veía cómo el anciano hasta cojeaba del pie derecho. Mi abuelo cojeaba del pie derecho porque había tenido un accidente de joven y pues ya de viejito salen todos los achaques, ¿no? Entonces mi abuelo ya de viejito caminaba lento y caminaba un poquito chueco, se inclinaba hacia la izquierda y dice mi hermano que vio que este viejito se fue y que caminaba exactamente igual, se veía exactamente igual que mi abuelo, que era una copia exacta de él, ¿no? Y su amigo, que se llama Osvaldo, le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Estás pálido, ¿no? Le dijo su amigo a mi hermano. Y le dice mi hermano: es que acabo de ver a mi abuelo. Acabo de ver a mi abuelo que murió. Su amigo no le cree, obviamente, cuando escucha esto. Y le dice: pues a ver, vamos a buscarlo, ¿no? El señor caminaba lento. Y pues no habían pasado más de 5 minutos. Probablemente el señor había avanzado una cuadra, a paso lento. Una cuadra completa no la avanzas en 5 minutos, menos un anciano que ya camina despacio. Entonces salieron a buscarlo y resulta que nunca encontraron al viejito, nunca lo vieron. No saben si se metió en alguna casa por ahí, pero simplemente el anciano que se les había presentado en ese momento se había desaparecido así como por arte de magia. Eso fue lo que vivió mi hermano en San Luis Potosí. De hecho, le habló a Rubén García Castillo al programa de La Mano Peluda, pues para relatarle esta historia, ¿no? Pues bien, amigos, así llegamos al final de este video. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por seguir viendo estos videos de una historia de terror antes de dormir. Obviamente seguiremos grabando algunos videos para ustedes, así que todos los días hay una historia nueva. Ojalá que sigan viendo los videos. Y ya sabes, si te gustó el video, deja like, comparte y sobre todo, si está en tus posibilidades hacerlo, pues apoya con un super gracias. Te mando un fuerte abrazo, que sigas pasando una excelente noche. Hasta luego, amigos. Que Dios los bendiga. Bye.